En este video vamos a hablar acerca de la primera área de conocimiento en lo que es la dirección de proyectos definidas por el PMBOK perteneciente al Project Management Institute. En esta área del conocimiento se puede visualizar los diferentes procesos y actividades que se requieren para identificar aquellos requerimientos iniciales del proyecto, definir dichos requerimientos con un plan de inicio del proyecto, combinar aquellos aspectos que se requieren para poder establecer cada una de las etapas y actividades iniciales para consolidar el proyecto como tal. Luego de esto, unificar los diferentes aspectos que se deben considerar para tomar los riesgos, para tomar diferentes tipos de evaluaciones durante cada etapa del proyecto y finalmente coordinar todos los tipos de roles que se van a efectuar y quién va a ser a cargo de dirigir el proyecto o ejecutar las diferentes actividades. Los aspectos clave a la hora de realizar una correcta integración está el alcance del proyecto. ¿Qué nos quiere decir el alcance del proyecto? Lo que esto nos indica es que nosotros tenemos que formular y que definir bien qué es lo que va a hacer nuestro proyecto, cómo lo va a hacer y cuáles son los métodos o las técnicas que se va a ocupar dentro del mismo, además de especificar, como se lo mencioné anteriormente, qué es lo que va a abarcar, especificarlo dentro del documento para que la persona que lo vaya a leer o lo vaya a tratar sepa qué es lo que se está realizando y hasta dónde se va a llegar en la realización del mismo. Además del plan de dirección de proyecto. ¿Qué nos quiere decir el plan de dirección de proyecto? Lo que esto nos indica es que para cada elaboración de un proyecto siempre va a haber una persona encargada de dirigir el mismo. El proyecto puede ser realizado, como bien lo sabemos, de manera personal o también se lo puede ser realizado en grupo. Lo que esto quiere decir es cuando normalmente se realiza un proyecto en grupo, siempre hay alguien designado como el jefe del grupo o la persona que se va a encargar de dividir las tareas para que, para que el grupo pueda realizarlo y al momento de que esa persona divide sus tareas, el resto del grupo sabe qué es lo que tiene que cumplir y la persona encargada, como lo mencioné anteriormente, de dividirlos, divide los mismos de acuerdo a las fortalezas o las debilidades de cada persona, para así poder realizar un buen trabajo en el tiempo establecido. El seguimiento de las actividades, como su nombre mismo lo indica, esto permite al director o a la persona encargada de la realización del proyecto de dar un seguimiento para ver si las actividades están siendo realizadas de manera correcta o en su caso, si las mismas están siendo realizadas en el tiempo en el cual se estableció para la realización de cada una de ellas. ¿Por qué decimos que estas son clave para una correcta integración en un proyecto? ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos bien nuestro alcance, el objetivo que queremos lograr y cómo lo queremos hacer, además de especificar o dividir correctamente las tareas y darle seguimiento adecuado, verificando que se esté realizando el mismo de manera correcta y se esté realizando al mismo tiempo, en el tiempo que ha sido establecido, se podrá entregar el proyecto en el tiempo que se estableció y además podríamos saber si lo terminamos en menos tiempo, si tiene algún tipo de error, para que el mismo pueda ser corregido y al momento de entregar el proyecto tenga la menor cantidad de falencias posibles. A continuación, vamos a hablar acerca del rol del director del proyecto. En este caso, tenemos que definir quién es el director o el gerente del proyecto. Como vemos en la figura, podemos visualizar dos aspectos, uno positivo, uno negativo, obviamente. En el positivo,
Vemos a alguien que, bueno, si bien es un gerente, podría definirse más bien como un líder de equipo, versus en el lado pues, negativo, a alguien que trata pues como el típico jefe, ¿no? Típico jefe que simplemente da órdenes a un grupo de trabajadores. La diferencia entre un líder y un jefe es crucial en un proyecto, porque si bien se tiene en cuenta que el director o el gerente tiene que seguir, pues obviamente la función, el cargo de dar las órdenes y dirigir cada una de las etapas o fases y delegar las actividades a los diferentes miembros del proyecto, esta persona tiene que ser alguien capaz de lidiar con los diferentes tipos de problemas inconvenientes que pueden presentarse entre los miembros del equipo. Podemos poner un ejemplo claro. Bueno, el caso de quién era el director de la compañía de Apple, Steve Jobs. Si bien no era una persona, no era el mejor programador de esa empresa, a lo mejor no programaba, tal vez. Sin embargo, se conoce por la historia de que cuando él fue despedido de la empresa, esta empresa bajó en muchos aspectos, decayó la empresa mucho, casi hasta el punto de llegar a la bancarrota. Cuando luego Steve Jobs fue recontratado de la empresa, supo cómo dirigirla nuevamente y la levantó desde lo más bajo hasta ser una de las empresas más valoradas a día de hoy. ¿Pero por qué sucede esto? Pues básicamente se lo conoce como un visionario. Ese sería un ejemplo de lo que debería ser un director de un proyecto. Alguien que puede coger en el momento que sea y en la situación en que se encuentra el proyecto, encontrar la mejor vía para poder levantar ese proyecto y poder continuar. No es solamente una persona que delega actividades y da órdenes, sino una persona que puede y tiene la actitud para poder gestionar de la mejor manera a todo el equipo y apoyarlo constantemente sin necesidad de ser el mejor en todo, obviamente. Tal y como lo mencionaba mi compañero, el director de proyecto tiene que ser además una persona que tenga una naturaleza íntegra, ya que esto nos va a permitir, como lo mencionó él, a tener mejores resultados. De acuerdo a la PMBOK, se identifican 6 procesos que se deben realizar para llevar a cabo la gestión de integración del proyecto, entre los cuales tenemos el acta de constitución del proyecto. ¿En qué consiste el acta de constitución del proyecto? La misma consiste en desarrollar un documento que autoriza de manera formal un proyecto o una fase, así en cómo se documentan también los requisitos iniciales que van a satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. ¿Esto qué quiere decir? Que el acta de constitución del proyecto es como uno diría, un documento en el cual uno va a especificar qué es lo que va a realizar, en cuántas fases lo va a realizar, cómo lo va a hacer y cuáles son las necesidades que necesita la persona a la cual se le está realizando el proyecto para que poder mantener esto de forma clara para que no hayan discusiones. También entre el segundo proceso tenemos el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Esto consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. ¿Esto qué quiere decir? El plan para la dirección del proyecto no implica solamente poner una persona que sea la encargada pues definir o separar o ver cómo se va a realizar el mismo, sino también que la misma persona tiene que estar preparado para poder documentar todas las fases que se van a realizar, todos los pasos por el cual va a pasar ese proyecto para que al final termine siendo realizado de manera eficaz. Otro de los puntos que se trata es el de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir a nosotros dirigir y gestionar la ejecución del proyecto? Esto nos quiere decir en que se debe ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, el cual nos va a permitir cumplir con los objetivos del mismo. Además de que necesitaríamos o se necesita cuando uno está dirigiendo y gestionar, conocer a las personas con las cuales uno va a trabajar para poder saber en qué esa persona se especializa más, qué es lo que mejor se le da a hacer o qué es lo que peor se le da a hacer, para así nosotros poder conocer qué tareas podemos especificarle a esa persona sin necesidad de que las cosas o de pronto le estemos dando algo de que la persona no conozca y le puede tomar un mayor tiempo para realizarlo. A continuación se va a hablar acerca de la monitorización. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto con el fin de cumplir los objetivos. Cuando hablamos de monitorear, tenemos que entender que es la palabra seguimiento, es decir, ir controlando pues día a día, semanalmente, dependiendo de cómo sea el ciclo de vida del proyecto, cada una de las etapas en cuanto a su avance, en cuanto a su gestión de recursos, los costos, los beneficios, e irlos monitoreando pues fase por fase e ir comprobando si los objetivos planteados al inicio en el acta de constitución del proyecto van cumpliéndose de acuerdo a lo planteado. De otra manera, quiere decir que algo no está saliendo como fue concebido y de esa forma se puede tener indicios de que a futuro puede empeorar. Entonces, ahí es cuando en la toma de decisiones se tiene que cumplir con los reglamentos establecidos para, pues, en este caso, establecer un plan de gestión de riesgos, por ejemplo. Otro punto importante es el realizar el control integrado de cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que revisar todas las solicitudes de cambios dadas por cada uno de los miembros. Volvemos en este caso al asunto del líder. El líder tiene que considerar todas las sugerencias o requerimientos que puede tener un miembro del equipo, porque si bien entendemos, cada una de estas personas puede ser bueno en algo. Y cada una de estas personas puede tener en un momento específico una visión o una visualización de algo que a lo mejor no se tomó en cuenta o no se tomó en consideración al inicio del proyecto y puede ser crucial para el futuro. Entonces, en este caso, podríamos poner un ejemplo muy claro, que es cuando tenemos un desarrollo de software y hay, en este caso, se divide y se delega el trabajo. Por ejemplo, desarrolladores de backend, quienes desarrollan lo que tiene que ver con el asunto de configuración de servidores, bases de datos, y también tenemos en este caso el frontend, los que son personas que se encargan específicamente de desarrollar y maquetar la parte del cliente o la aplicación cliente de, en este caso, cualquier tipo de software. Lo que sucede es que si bien cada uno tiene un campo específico, no tiene por qué ser exclusivo de eso. Es decir, que tanto las personas que trabajan en un área como en otra pueden apoyarse mutuamente o pueden darle sugerencias para un cambio en algo que ellos consideran que posiblemente esté mal. Es este asunto de los cambios, de las sugerencias, que tiene que llevarse a través de un plan de gestión para poder aprobar o reprobar, en cuyo caso las que pueden aportar o no un gran cambio significativo al proyecto. Finalmente, en uno de los últimos pasos, pues, aspectos podemos ver cerrar el proyecto o fase. En este caso, un proyecto solamente puede finalizar cuando los objetivos planteados se han cumplido o se han completado en su totalidad. O a diferencia de eso, también se puede optar por un, como se conoce en el mundo del software, por ejemplo, un producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir? Que, pues bueno, si los objetivos no son cumplidos, en este caso, a gran escala, podría fijarse un porcentaje que puede satisfacer dichos objetivos. Es decir, que en un futuro podría mejorar.
pero de esa forma podríamos cerrar o dar por cerrado el proyecto, porque un proyecto puede ser exitoso como puede que no, pero de todas maneras se debe cerrar, debe documentarse sus resultados para futuros proyectos también, o el mismo en cuyo caso se vuelva a reabrir y es en este caso un nuevo ciclo del proyecto, ciclo de vida, podría corregir cuáles fueron esas etapas, fases, actividades o gestión en la cual hizo que el proyecto no tuviera éxito. Y de esta manera poder adjuntar este proyecto y sus diferentes resultados al portafolio de proyectos de la organización en el cual se esté ejecutando. Y bueno, de esta forma hemos dado un pequeño repaso a lo que es el primer área de conocimiento de lo que define el PMBOK del Project Management Institute sobre los procesos para llevar a cabo la gestión de la integración del proyecto.